Rosa comenzaba su jornada como cualquier otro día. A sus 63 años, conocía cada rincón de ese barrio, cada ruido, cada sombra. Era una mañana fría, con el cielo nublado y el aire húmedo. Caminaba con su escoba, pensando en lo que tenía que comprar antes de volver a casa. Pero al llegar a la esquina de la calle Quinta, algo detuvo su paso. Una caja de cartón. No era raro encontrar basura tirada, pero esa caja estaba cerrada con cinta gruesa, colocada con cuidado. No parecía abandonada, parecía dejada intencionalmente. Rosa se inclinó. Escuchó algo. Un sonido leve, apagado, como un quejido. No era un animal. No era un ruido cualquiera. Se acercó lentamente, el corazón latiendo más rápido de lo normal. Quitó parte de la cinta, y lo que vio le hizo retroceder. Dentro de la caja, había un bebé, envuelto en una manta azul, con los ojos cerrados pero las mejillas mojadas por el llanto. Tenía la piel pálida y la ropa apenas lo cubría del frío. Rosa miró a su alrededor. Nadie, ni una persona en la calle. El silencio era total. Volvió a mirar al bebé. Sintió algo en el estómago, una mezcla de miedo, rabia y compasión. Levantó la manta para cubrirle mejor, y entonces lo vio. En el dedo anular de la mano derecha, el bebé tenía un pequeño anillo de oro. No era un adorno común. Tenía una piedra verde en el centro y un grabado casi invisible en el borde. Rosa no entendía por qué un bebé abandonado tendría algo tan valioso. Pensó en irse, en hacer como si no hubiera visto nada. Pero no podía. Sacó su teléfono y llamó a emergencias. 20 minutos después, llegó la patrulla. Los agentes no dijeron mucho. Tomaron nota, envolvieron al bebé en una manta térmica, y se lo llevaron en silencio. Rosa se quedó parada en la acera, mirando cómo el auto se alejaba. Esa noche no pudo dormir. No podía sacarse esa imagen de la cabeza. El bebé temblando, la caja cerrada, el anillo brillante en su pequeña mano. ¿Quién dejaría a un recién nacido así? ¿Y por qué ese anillo? Al día siguiente, fue al hospital donde supo que llevaron al bebé. Preguntó por él. No le dijeron mucho. Solo que estaba estable y que lo trasladarían a un hogar infantil en pocos días. Pasaron semanas. Nadie lo reclamó. La policía cerró el caso por falta de pruebas. Rosa, en silencio, seguía visitando al bebé cada 2 o 3 días. Lo llamó Mateo. Aunque no era suyo, sentía algo especial por él. Como si el destino los hubiera cruzado por una razón. Un día, mientras lo tenía en brazos, le preguntó a una enfermera si alguien más lo había visitado. Nadie, respondió ella, solo usted. Mateo fue entregado a un orfanato poco después. El anillo fue guardado como evidencia, en una caja de madera bajo llave. Nadie lo volvió a mencionar. Pero Rosa nunca olvidó ese día. Ni ese anillo, ni esa mirada silenciosa del bebé, como si ya supiera que su historia apenas estaba comenzando. Mateo no tenía recuerdos de su madre, ni de un abrazo, ni de una voz que lo llamara por su nombre. Su vida empezó oficialmente el día que fue ingresado al Hogar Infantil San Gabriel, con un expediente casi vacío y una pequeña nota escrita a mano, encontrado en una caja. Con anillo. El orfanato era limpio, tranquilo, pero también frío. Las cuidadoras hacían lo que podían, pero ningún abrazo allí era de madre. Ninguna voz llevaba el calor de una familia. Y Mateo lo sentía. Aunque no lo supiera explicar, lo sentía. Crecía en silencio. Observaba más de lo que hablaba. No se metía en problemas, pero tampoco se reía como los demás niños. A veces, en las noches, se quedaba despierto mirando el techo, como si esperara algo. Nadie entendía por qué. Rosa, la mujer que lo encontró, lo visitaba una vez al mes.
Le llevaba leche, pañales, y cuando fue creciendo, pequeños libros de animales o camiones. No hablaba mucho, solo se sentaba a su lado y le sonreía. A veces, le acariciaba el cabello. A Mateo le gustaba ese momento. No sabía por qué, pero le daba calma. Una vez, cuando tenía 5 años, le preguntó a Rosa: ¿Tú eres mi mamá? Rosa se quedó en silencio por unos segundos. Luego le tomó la mano y le respondió con suavidad: No, hijo. Pero si tú quieres, puedo ser tu amiga para siempre. Mateo asintió. Y desde ese día, cada vez que la veía, le decía: Hola, mi amiga. Mientras tanto, el anillo fue guardado por la directora del hogar. Nadie sabía su origen. Era de oro macizo, con una piedra verde en el centro. Tenía un grabado interno, pero estaba desgastado. A simple vista, solo se leía una letra, J. Muchos años después, la directora confesó que pensó en venderlo. Era valioso, podía servir para cubrir gastos. Pero algo en su conciencia no se lo permitió. Sabía que ese anillo era más que un adorno. Era una pista, tal vez la única. El anillo quedó guardado en una pequeña caja de madera, cerrada con llave, en la oficina del hogar. Con el tiempo, todos lo olvidaron. Todos menos Rosa. Ella seguía preguntando por Mateo cada vez que podía. No tenía medios para adoptarlo. Vivía sola, en una pensión modesta, y su salario apenas alcanzaba. Pero nunca faltaba. Lo cuidaba a su manera, con pequeños gestos, y él la esperaba cada mes con la misma sonrisa tranquila. A los 10 años, Mateo ya entendía que era diferente. No por sus notas en la escuela, ni por su forma de hablar, sino por la forma en que lo miraban los adultos. Como si fuera parte de una historia incompleta. Una noche, mientras ordenaban libros en la biblioteca del hogar, encontró un archivo viejo con su nombre. Lo abrió. Había pocas hojas. Una de ellas decía: objeto encontrado junto al menor, anillo de oro con piedra verde. Mateo lo leyó varias veces. Luego, sin decir nada, guardó el papel de nuevo. No preguntó. No lloró. Pero algo dentro de él cambió esa noche. Algo despertó. Y aunque no podía explicarlo, supo que ese anillo, algún día lo llevaría a la verdad. Mateo cumplió 20 años con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza. Tampoco alegría. Era como si algo faltara. Una pieza en su vida que no lograba encontrar, aunque la hubiera estado buscando sin saberlo. Vivía en una pequeña habitación dentro del hogar San Gabriel. Nunca fue adoptado. A esa edad, ya nadie lo buscaba. Trabajaba por las tardes en una panadería cercana y por las mañanas ayudaba en la cocina del orfanato. Era responsable, tranquilo, pero distante. Nunca hablaba mucho sobre su pasado. Ni siquiera con Rosa, que seguía visitándolo de vez en cuando. Una tarde, mientras ayudaba a mover cajas viejas en el depósito del orfanato, encontró algo que no esperaba. Era una pequeña caja de madera, con una cerradura oxidada. La reconoció al instante. Era la misma caja que había visto años atrás, en los archivos. La que guardaba el anillo. Miró alrededor. Nadie lo observaba. Con cuidado, forzó la cerradura con una cuchara de metal. Tardó varios minutos, pero finalmente la tapa se abrió. Allí estaba. El anillo seguía igual. Brillante, con su piedra verde intacta. Lo tomó con delicadeza y lo sostuvo frente a la luz. En el interior aún se leía una letra, J, solo eso. Nada más. Mateo no sabía por qué, pero sintió un escalofrío al tocarlo. Como si ese objeto tuviera una historia que él necesitaba descubrir. Esa noche, volvió a su habitación con el anillo escondido en el bolsillo. No se lo mostró a nadie. Se acostó en su cama,
Miró el techo y pensó en todo lo que no sabía. ¿Quién lo dejó? ¿Por qué con un anillo? ¿Quién era J? Durante días, no pudo pensar en otra cosa. Buscó en internet el valor del anillo, pero también intentó encontrar coincidencias. Anillos similares, familias con historias parecidas, símbolos ocultos. Nada. Hasta que tuvo una idea. Decidió contar su historia en video. Grabó con su celular. Sin efectos, sin edición. Solo su voz, su rostro, y el anillo en la mano. Mi nombre es Mateo. Fui encontrado cuando era un bebé, dentro de una caja, con este anillo en la mano. Nunca conocí a mis padres. No sé de dónde vengo. Si alguien ha visto un anillo como este, o sabe algo, cualquier cosa, por favor, escríbame. Lo subió a redes sociales. Pensó que no pasaría nada. Cerró el teléfono y se fue a dormir. Pero al día siguiente, todo había cambiado. Su video se había compartido miles de veces. Cientos de comentarios llegaban cada hora. Algunos ofrecían apoyo. Otros contaban historias similares. Y unos pocos hablaban del anillo. Uno de los mensajes decía: ese anillo no es común. Mi abuelo tenía uno parecido. Pertenecía a una familia rica, hace muchos años. Fíjate bien si tiene una inscripción interna. Mateo volvió a revisar el anillo. Esta vez, con una lupa que pidió prestada en la escuela. Lo miró con atención. Y allí, muy débil, bajo la letra J, notó algo más. Un número. Mateo sintió que se le detenía el corazón. Era su fecha de nacimiento. 17 de junio del 2005. Ese anillo no solo era una pista. Era suyo. Y alguien más debía saberlo también. Don Julián tenía todo lo que muchos soñaban. Casas, empresas, autos, viajes. Pero desde hacía 20 años, vivía con un vacío que ni el dinero podía llenar. Cada vez que miraba el retrato en su escritorio, sentía la misma punzada en el pecho. Era la única fotografía que tenía de su hijo recién nacido. Un bebé de mejillas redondas, envuelto en una manta celeste. Su nombre debía ser Samuel. Pero nunca lo escuchó decir papá. Nunca lo vio dar su primer paso. Nunca lo abrazó. Porque Samuel desapareció cuando tenía apenas días de vida. Su madre, Clara, era una mujer inestable. Don Julián la había amado, pero también sabía que ella escondía cosas. Un día discutieron. Fue fuerte. Ella salió de casa con el bebé en brazos y nunca volvió. Él la buscó por toda la ciudad. Contrató detectives, pagó anuncios, habló con hospitales. Semanas después, la encontraron en una pensión abandonada. Estaba sola, desorientada. El bebé no estaba con ella. Clara murió al poco tiempo en un hospital psiquiátrico. Nunca dijo qué había hecho con el niño. Y nadie más supo nada. La policía cerró el caso. Lo catalogaron como abandono sin rastro. Pero don Julián jamás aceptó eso. Él sabía que su hijo estaba vivo. Lo sentía. Lo soñaba. Lo buscaba. Cada año, en su cumpleaños, sacaba un pequeño estuche de terciopelo y lo abría. Dentro estaba un anillo. De oro, con una piedra verde. El mismo que él había mandado a hacer antes del nacimiento. Mandó hacer 2. Uno para él, otro para su hijo. Grabó sus iniciales, J, por Julián, y la fecha de nacimiento esperada, 170.605. El anillo de su hijo nunca fue encontrado. Hasta ahora. Esa tarde, mientras revisaba el celular, vio un video que alguien de su oficina compartió en un grupo familiar. No era común que don Julián se detuviera a ver redes sociales, pero algo en la miniatura lo hizo detenerse. Un joven sostenía un anillo. Decía que había sido encontrado con él cuando era bebé.
que no conocía a sus padres, que buscaba respuestas. Don Julián sintió que el mundo se detenía. Amplió la imagen. Observó con detalle. La piedra, el brillo, el diseño. Era idéntico al suyo. Reprodujo el video. Escuchó la voz del joven. Su mirada. El modo en que hablaba. Había algo en él, algo familiar. Como si su sangre le dijera la verdad antes que su mente. Se puso de pie y fue directo a su oficina. Abrió su caja fuerte. Sacó su anillo. Lo comparó con el del video. No había duda. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Era de un investigador privado que le había sido fiel durante décadas. Le envió el enlace al video y solo dijo: encuéntralo. Cueste lo que cueste. Esa noche, don Julián no durmió. Volvió a ver el video una y otra vez. Pausaba en cada gesto, en cada palabra. Se preguntaba si ese joven sería Samuel. Si alguna vez lo había visto de lejos sin saberlo. Si había pasado 20 años viviendo a pocos kilómetros, sin saber quién era. Y si ahora, por fin, el anillo, lo había traído de vuelta. Mateo no esperaba nada. Había subido el video como quien lanza una botella al mar, sin fe, sin dirección. Pero al despertar esa mañana, su celular vibraba sin parar. Tenía cientos de notificaciones, mensajes, solicitudes. El video se había vuelto viral. Lo habían compartido en grupos de Facebook, foros de historias reales, páginas de adopción. Miles de personas lo habían visto. Algunas ofrecían palabras de apoyo. Otras contaban que también habían sido abandonadas. Pero un mensaje, uno solo, lo dejó sin aliento. Era una cuenta sin foto, con el nombre oculto. El mensaje decía: el anillo es de una colección única. Solo existen 2. Yo tengo el otro. Contáctame. Mateo lo leyó varias veces. Dudó. Podía ser una broma, un error, alguien buscando llamar la atención. Pero algo en su intuición le decía que no lo ignorara. Respondió con cautela. Preguntó quién era, cómo sabía del anillo, de dónde lo conocía. La respuesta llegó minutos después. No puedo decírtelo por aquí. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes grabado un número dentro del anillo? Mateo tragó saliva. Miró el anillo que tenía en su mesita. Lo giró con los dedos. Respondió con esa cifra. Pasaron 10 minutos de silencio. Luego llegó otro mensaje. Esa es la fecha de nacimiento de mi hijo. Desapareció hace 20 años. Mateo se quedó inmóvil. Sintió una presión en el pecho, como si el mundo girara más rápido de lo normal. Le sudaban las manos. No sabía si creerlo, si ilusionarse, si asustarse. El usuario le envió una dirección. Un café en el centro de la ciudad. Mañana, a las 5 en punto. Sin compromiso. Solo una conversación. Mateo pensó en ignorarlo. Pensó en Rosa. En todo lo que había construido. En lo poco que tenía. Pero también pensó en todo lo que no sabía. En todo lo que había imaginado cada noche, sin respuestas. Al día siguiente, fue. El café era elegante, con ventanales altos y música suave. Entró nervioso. Buscó con la mirada, hasta que lo vio. Un hombre mayor, traje gris, rostro serio, cabello blanco bien peinado. Lo esperaba con una taza en la mano. Sobre la mesa, descansaba un anillo idéntico al suyo. Mateo se acercó sin decir palabra. El hombre lo miró fijamente. No sonrió. Solo dijo: «Gracias por venir». Mateo asintió. Se sentó frente a él. Ninguno habló por unos segundos. Ambos miraban el anillo sobre la mesa, como si fuera un espejo del pasado. Don Julián tomó aire. «Mi nombre es Julián Herrera. Hace 20 años,
Mi hijo desapareció. Su madre lo sacó de casa y nunca lo volví a ver. Solo me quedó este anillo. Hice 2 iguales. Uno para mí, otro para él. Mateo no supo qué decir. Quería hablar, pero las palabras no salían. El tuyo tiene una fecha grabada, ¿cierto? Preguntó Julián. Mateo asintió lentamente. Es mi cumpleaños. 17 de junio del 2005. Julián se quedó en silencio. Sus ojos se humedecieron. Por primera vez en años, se permitió temblar. Si no quieres seguir con esto, lo entenderé, dijo él. Pero necesito saber la verdad. Y creo que tú también. Mateo bajó la mirada. Sentía que toda su vida lo había llevado hasta ese momento. Y en el fondo de su corazón, también necesitaba saber quién era. Mateo miró al hombre frente a él y sintió una mezcla de emociones que no podía controlar. Por un lado, la esperanza. Por otro, el miedo a descubrir algo que pudiera romper todo lo que conocía hasta ese momento. Don Julián, con la voz temblorosa, continuó hablando. Hace años contraté investigadores para encontrar a tu madre. Clara, dijo con pesar. Ella era una mujer enferma, vulnerable. Nunca comprendí del todo lo que le pasaba. A veces pensaba que te había perdido para siempre. Pero siempre guardé la esperanza de que algún día regresarías. Mateo tragó saliva. ¿Sabes dónde está ella? Preguntó con voz baja. Don Julián negó con la cabeza. Murió hace años en un hospital psiquiátrico. Nunca reveló dónde estaba, ni qué pasó contigo. Un silencio incómodo se instaló entre los dos. Mateo buscaba en su interior, intentando encajar las piezas. ¿Y tú? ¿Por qué no me buscaste antes? Preguntó con dolor contenido. Julián suspiró. Lo hice, más de lo que imaginas. Pero tu madre me bloqueaba, me alejaba. Todo se volvió confuso y peligroso. Los años pasaron y la policía cerró el caso. Pero yo nunca lo hice. Siempre te he buscado. Mateo cerró los ojos. Por primera vez sentía que había alguien que realmente lo esperaba. Pero también había dudas. ¿Cómo confiar después de tanto tiempo? ¿Qué garantías tenía de que todo esto fuera verdad? De pronto, don Julián sacó una carpeta del maletín y la abrió. Mostró fotos antiguas, documentos, recortes de prensa. Entre ellos, una imagen borrosa de una mujer joven, con ojos cansados, sosteniendo a un bebé que parecía Mateo. Esta es tu madre, Clara, dijo. La última vez que la vimos juntos. Mateo examinó la foto, sintiendo que una parte de su historia emergía desde la oscuridad. Reconoció los ojos del bebé. Era él. También hay algo más, continuó Julián. Cuando Clara desapareció, dejó pistas. Una de ellas era el anillo. Quería que lo encontraras algún día. Que supieras que te amaba, aunque no pudiera estar contigo. Mateo apretó el anillo con fuerza. Nunca había pensado que esa pequeña joya pudiera contener tanto significado. Sentía una mezcla de amor y tristeza profunda. ¿Qué quieres que haga ahora? Preguntó finalmente. Don Julián lo miró directo a los ojos. Quiero que vuelvas a casa. Que formes parte de esta familia que siempre te ha esperado. Pero sobre todo, quiero que sepas que no estás solo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si estaba listo para dar ese paso, pero en su corazón había algo que no podía ignorar. ¿Y Rosa? Preguntó. Ella ha sido todo para mí. Julián sonrió con sinceridad. No la olvidarás. Ella también forma parte de tu historia. Nadie puede borrar lo que ha hecho por ti. Mateo asintió lentamente. Sentía que la vida le daba una segunda oportunidad, una puerta que se abría después de tanto tiempo. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Mientras salían del café, Julián tomó la mano de Mateo y le dijo: Esto apenas comienza.
Hay muchas preguntas que responder, muchas heridas que sanar. Pero lo haremos juntos. Mateo miró hacia el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro diferente. Un futuro donde por fin podría llamar papá al hombre que tenía frente a él. Y quizás, algún día, encontrar paz. Las sombras del pasado comenzaban a disiparse, pero la verdad aún estaba por descubrirse. Y Mateo estaba listo para enfrentarla. Después de la reunión en el café, Mateo no pudo dormir. La idea de tener un padre lo llenaba de emociones encontradas. Esperanza, miedo, incertidumbre. Durante años había soñado con respuestas, pero ahora que estaban cerca, todo parecía más complicado. Al día siguiente, don Julián lo invitó a su casa. Mateo aceptó con cierta duda, pero decidió confiar. Quería saber más, conocer ese mundo que hasta entonces solo había visto en películas o leído en libros. La mansión era impresionante. Habitaciones amplias, cuadros antiguos, muebles elegantes. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue la foto gigante de un niño pequeño en el salón. Un niño que se parecía a él. «Ese eres tú», dijo Julián, sonriendo. «Fue tomada poco antes de que desaparecieras». Mateo tocó la foto, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces Julián le mostró un álbum familiar. Historias, nombres, fechas. Todo lo que Mateo no había conocido. Mientras hojeaban el álbum, el timbre sonó. Julián abrió la puerta y apareció una mujer de cabello rizado, ojos brillantes y una sonrisa amable. «Mateo, esta es Laura, mi hermana», presentó Julián. «Ella ha querido conocerte desde hace tiempo». Laura abrazó a Mateo con calidez. Él sintió que, por primera vez, estaba rodeado de personas que realmente lo querían. Esa noche cenaron juntos. Las historias fluyeron, las risas tímidas se escucharon, y también las lágrimas. Laura confesó que siempre había sentido tristeza por no haber podido proteger al niño perdido. «Nunca dejamos de buscarte», dijo con voz suave. «Para nosotros siempre fuiste importante». Mateo, por primera vez, habló sobre Rosa. Contó cómo ella había sido su familia durante tantos años, cómo le había dado amor y cuidado cuando nadie más lo hacía. «Debemos encontrarla», dijo Laura. «Ella merece estar en esta historia». Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas, planes y promesas. Don Julián contrató a los mejores investigadores para buscar a Rosa. Quería que la verdad saliera a la luz sin dejar cabos sueltos. Pero en medio de la felicidad, una sombra apareció. Una llamada anónima llegó a la mansión. La voz, distorsionada, advirtió que no siguieran buscando, que dejaran todo en paz, que algunas verdades eran peligrosas. Julián y Mateo se miraron. Sabían que ese mensaje no era una broma, que alguien estaba interesado en mantener el secreto. Sin embargo, la determinación creció. Sabían que, para encontrar la paz, debían enfrentar cualquier amenaza. Mateo entendió que la historia de su vida era más profunda y complicada de lo que había imaginado. No solo era un reencuentro familiar, sino una batalla por la verdad y la justicia. Esa noche, mientras miraba el anillo en su mano, prometió no rendirse. Por él, por Rosa, por todos los que habían sufrido en silencio. El camino apenas comenzaba, y Mateo estaba decidido a descubrir qué se ocultaba detrás de aquel misterio que había marcado su vida desde el primer día. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y preguntas sin respuesta. Mateo sentía que cada paso que daba hacia su pasado revelaba secretos que algunos preferían mantener enterrados. Don Julián y Laura hacían todo lo posible para protegerlo, pero también sabían que no podían detener lo inevitable. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en la biblioteca de la mansión, Mateo encontró una carta escondida dentro de un libro.
La letra era delicada y temblorosa. Al leerla, su corazón se aceleró. La carta estaba escrita por Clara, su madre, dirigida a don Julián. En ella, explicaba que no podía cuidar a su hijo debido a amenazas y problemas que la perseguían. Decía que lo dejó en el orfanato con la esperanza de que algún día, cuando el peligro pasara, Mateo pudiera regresar a casa seguro. Mateo sintió una mezcla de tristeza y alivio. Por fin entendía por qué había sido abandonado y que tanto había sufrido su madre. Pero también sabía que esa verdad tenía un precio. Al día siguiente, don Julián le mostró una foto reciente que los investigadores habían conseguido. Era Rosa, en una calle cercana a la ciudad, sonriendo mientras ayudaba a una persona mayor a cruzar. Mateo sintió un calor en el pecho. Ella había sido su familia, su refugio. Decidió buscarla. Quería agradecerle, contarle todo, y tal vez, invitarla a formar parte de su nueva vida. Pero cuando llegó a la dirección, no encontró a nadie. Rosa había desaparecido. Entonces comprendió que no solo él, sino también ella, estaba en peligro. Don Julián recibió otra llamada anónima. Esta vez fue Clara. Dejaran de buscar o enfrentarían consecuencias graves. Pero Mateo y su familia no se rindieron. Con la ayuda de la policía y los investigadores privados, comenzaron a descubrir una red oculta de corrupción y engaños que involucraba a personas poderosas. Mientras las piezas encajaban, Mateo comprendió que su historia no solo era personal, sino parte de algo mucho más grande. Al final, en una fría noche, recibió un mensaje inesperado: «Estoy bien. No puedo hablar, pero pronto nos veremos». Era Rosa. Mateo sonrió, con lágrimas en los ojos. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero sabía que el camino sería largo y difícil. Sin embargo, estaba listo para enfrentarlo, porque ahora tenía una familia, un nombre, y sobre todo, esperanza. El misterio del anillo, el pasado oculto, y el futuro incierto, todo formaba parte de su historia. Una historia que apenas empezaba.